Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo, Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Un gran placer estar de nuevo con ustedes, con nuestro programa El Mundo Actual. Nuestra disculpa en estos días, en estas semanas, pero aquí estamos con ustedes de nuevo con este programa especial para todos nuestros hermanos a los que les gusta estar al tanto de los acontecimientos proféticos y de las Sagradas Escrituras. En esta última semana del mes de noviembre, en estos últimos días de este mes de noviembre, donde ya entramos en el último mes de este año 2018, que prácticamente ya se va, y que se aproxima un año 2019 con profundas incertidumbres. Pero bien, primero vamos rápidamente a la palabra del Señor, que dice así: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lucas 17, 26, 29 o al 30 más bien, es la palabra del Señor que hemos leído en estos momentos, y vamos a tener un tema que es muy, pero muy importante, dado la relevancia de la noticia que salió el día, solamente estamos hablando apenas de este 26 de noviembre, es decir, este lunes que recién pasó de esta última semana de noviembre, donde en los titulares de CNN se daba a conocer la connotada noticia que hacía este impresionante médico de China, donde daba a la noticia que vamos a compartir más adelante con ustedes, y que en esta ocasión vamos a compartir el tema Camino a la Clonación. La palabra del Señor que comenzamos a leer, el Señor Jesús nos habla de dos acontecimientos que deberán de suceder previos a su venida, y en todas estas dos acontecimientos de esas dos generaciones del cual el Señor nos habla, como es el caso del pecado de la generación de Noé y el pecado de la generación de Sodoma. Aunque nos vamos a concentrar un poco en detalles un poquito más sobre el pecado de la generación de Noé, y específicamente este sábado, si el Altísimo así lo permite, en Virginia, en el área de Washington, D.C., en la iglesia donde voy a estar ministrando en esta última parte ya de mi visita al área metropolitana de Washington, D.C., donde, por cierto, este fin de semana estuvimos ahí con este precioso pastor, un buen siervo del Señor, el pastor Rendero, y donde tuvimos un evento preciosísimo, pero preciosísimo, sobre todo por la asistencia no solamente de hermanos, sino de pastores. Pero este fin de semana, este sábado primero, específicamente yo quiero compartir en una forma más ampliada este tema de camino a la clonación, y es muy probable para nuestros oyentes del programa El Mundo Actual, es muy probable que vamos a hacer los arreglos para hacer una transmisión en vivo sobre ese mensaje, que creo que vale la pena, aunque voy a dar un poco en este tema que vamos a tocar en estos momentos. El Señor Jesús nos dejó dos señales contundentes para la última generación. Esta generación, por consiguiente, será la generación que ha de ser testigo definitivamente e indiscutiblemente del retorno del Señor Jesucristo. No cabe duda que esta generación comenzó sus inicios finales, si así le podemos hablar, en el 14 de mayo de 1948,
y que esta generación entró en rojo. Esa es la mejor aclaración que se puede hacer teológicamente, y que comenzó en rojo este pasado 14 de mayo de este año 2018. ¿Por qué decimos en rojo? Porque a partir de este 14 de mayo pasado entramos en lo que se conoce como los 10 años en rojo. Si hacemos un análisis profundo, recuerdo que este sábado pasado allá en Maryland, en la iglesia del pastor Rendero, profundizamos, pero de una manera profunda, y lo puedo decir para la honra y la gloria del Señor, que el Espíritu Santo tomó control de ese mensaje, porque nunca lo había tocado en una profundidad tan libre como lo tocamos ese sábado, y profundizamos sobre cómo lo del Antiguo Testamento se está reflejando en el Nuevo Testamento. Los 70 años de la profecía de Jeremías en cuanto al cautiverio de los esparcidos de Jerusalén, o de los cautivos de Jerusalén en Babilonia, como los 70 años que se cumplieron en Babilonia y entraron los 10 años en rojo de los cautivos de Babilonia, y que esos 10 años vino una crisis sin precedente dentro del remanente de los cautivos de Israel, que se caracterizó por dos acontecimientos. Uno, por un enfriamiento sin precedente sobre el remanente, y dos, sobre un ataque sin precedente de Satanás, un ataque de odio contra el remanente de Israel. Fue en esos 10 años en rojo cuando se levantó el malvado, esa es la palabra más correcta, el malvado Amán, que puso en una peligrosidad sin precedente al remanente del pueblo de Israel. Precisamente entonces, hablando de todo esto, vale la pena que en estos momentos, en este año turbulento en que estamos viviendo, con muchas noticias, una tras otra, en especial desde el día 18, fíjense qué interesante, porque el 18, más bien el 19 de abril fue cuando Israel en el calendario lunar oficialmente comenzaron, o el 18 comenzó oficialmente, perdón, el 18 oficialmente los 70 años de Israel. Un día después, para que usted venga, entra la noticia, uno de los países más pacíficos de todo el hemisferio latinoamericano en ese momento. Por increíble que parezca esa palabra, porque antes se utilizaba que eran dos países muy pacíficos, Costa Rica y Uruguay, perdón. Sin embargo, las estadísticas demuestran que hasta el 18 de abril el país de Nicaragua era considerado el país más pacífico de todo Latinoamérica, sin secuestro, sin problemas de pandillas, sin violencia, donde uno podía viajar a 2, 3, todavía sigue teniendo, pero no habían escándalo. Y de momento, de un solo día después que Israel cumplió 70 años en el calendario lunar, vienen las grandes noticias, acontecimientos sin precedencia en Nicaragua, donde lamentablemente se pierde esa paz, y más de 85,000 trabajadores a causa de estos levantamientos perdieron sus trabajos en Nicaragua, el país más pacífico que hasta ese momento estaba sucediendo. Y de allí hemos venido viendo una serie de conflictos, la enorme e impresionante, la marejada de miriadas de millones. Digo miriadas porque son considerados más de 4 millones de venezolanos que desesperadamente están abandonando su país hacia los países vecinos, que tampoco están preparados para recibir esa marejada de miriada o de millones de personas, como es Colombia, como es Ecuador, Perú y el mismo Brasil. Mientras todo eso se estaba dando, también los europeos están enfrentando lo que desde el 2015 vienen enfrentando, una marejada o de miriadas o de millones de refugiados que están llegando de África, del Medio Oriente, y que en estos últimos meses la situación se ha incrementado más, sobre todo para los españoles, que están profundamente inquietos ya ante las multitudes de inmigrantes que se aglomeran no solamente en los barcos, sino también en la frontera de España con Marruecos, donde mirábamos en junio cómo una multitud rompía las mallas
y penetraba en una forma fuertísima sobre territorio español. Mientras todo esto estamos viendo también las noticias que ha acaparado desde el mes de octubre y todo este noviembre, sin lugar a duda, es la situación crítica de los inmigrantes que están en estos momentos en la frontera de México. Con todo y eso, también las noticias, lo que yo llamo las alertas o las alarmas que expliqué en ese tema profundo este domingo que pasó en Maryland, y que, dado la profundidad del tema y la inquietud del tema, es muy probable que lo repitamos en forma más profunda este próximo domingo allí en Virginia, donde vamos a estar en esta preciosa iglesia que vamos a estar ministrando. Pero lo que quiero decir es que están pasando cosas interesantes. Las alarmas que se están dando, ahí tocamos las diferentes alarmas, pero esta alarma que salió este lunes 26 de noviembre, una más, donde se anuncia que no es muy bueno para Estados Unidos, porque hasta el momento, hasta por lo menos el Viernes Negro, que se hablaba de que la economía de los Estados Unidos está pasando por su mejor momento. Mientras eso se hablaba, este lunes venía una mala noticia en que la General Motors, una de las compañías más impresionantes de los Estados Unidos de América, anuncia que va a cerrar más de 5 fábricas en los Estados Unidos, y con eso significa el despido de más de 15,000 trabajadores que van a perder definitivamente ya para este 2019 sus trabajos. Exactamente, lo hablábamos el domingo, estas alertas, lo que explicaba sobre las alarmas, están diciendo que estamos creando una torre de Babel, pero de barro, que puede derrumbarse en cualquier momento. Mientras estábamos viendo esta noticia, sale otra noticia que llama profundamente la atención, porque tiene que ver con la palabra, con la profecía de las Sagradas Escrituras. Hay un tema que lo toco en profundidad, pero ya en profundidad en una forma teológica, dentro de mi último libro, Israel al filo de la profecía, y es acerca del el sistema de la clonación y de los demonios que van a ser sueltos en el periodo de la gran tribulación. Mientras ahí lo toco en una forma profunda, hace muchos años, tal vez 10 años, yo grabé un estudio que se llama La Última Generación. En ese tema, hace un poco más de 10 años, estaba tocando el tema de la clonación. De momento ese tema dejó de tomar importancia, se archivó y ya nadie más habló del sistema de la clonación. En ese estudio que tengo titulado La última generación, en ese tema, en aquel momento yo toqué en forma teológica lo que podría significar el camino hacia la clonación y qué implicaciones en las Sagradas Escrituras podría tener todo esto, y si tiene que ver algo en cuanto a los acontecimientos proféticos. Y ahí lo hablamos, es un tema precioso, profundo, pero se archivó, lo tenemos archivado, pero de momento este 26 de noviembre vuelve la noticia, y va a estar en la noticia no solamente el resto de este mes de diciembre, sino que va a entrar en las siguientes semanas a hablar los científicos, los expertos, van a estar hablando de este tema, que por cierto, hablando en cuestiones como ya voy a tocar el sábado, muchas de estas noticias se dan cuando ya consideran que es tiempo de darla. En otras palabras, no es que posiblemente sean los primeros, simplemente que igual que el microchip el año pasado, que salieron con que esta fábrica de Wisconsin iba a ser la primera que iba a utilizar ya en sus trabajadores el microchip como identificación, lo cual no era cierto, no fue la primera, pero sencillamente el mundo noticioso que está alineado al sistema del nuevo orden mundial dan las noticias cuando ellos ya consideran que es tiempo de sacarla, es decir, porque ya se ha trabajado, ya es el tiempo de
comenzar a crear, como quien dice, conciencia o hacerlo psicológicamente ya como popular. La noticia se da, ya es un hecho. De ahí en adelante, los siguientes meses, la gente entra en una tranquilidad, una pasividad, y ya esto empieza a ser algo normal. Precisamente como sucedió con los primeros pasos, le explicaba a alguien, los primeros pasos de la clonación definitivamente sucedió cuando empezó el sistema de manipulación de vitro, con el vitro y los famosos hijos catálogos, que quiere decir que una familia iba y le enseñaban un catálogo qué es el gene que quería para su hijo, si quería uno de raza blanca, ojos azules o viceversa, y la familia escogía el esperma de esa persona, y una vez que lo escogía, buscaban lo que se llama el óvulo de la mujer y lo incubaban, lo ponían y luego lo inyectaban o sencillamente se lo ponían en la mujer, y allí estamos. Eso se viene manipulando ya bastante, más de una década. Se volvió completamente normal. Esto es tan normal, se practica en los Estados Unidos, Europa y en algunos países de Centroamérica como Costa Rica, Colombia. Eso ya se viene practicando. Y aunque pareciera interesante, cuando una vez me preguntaron acerca de eso, yo dije que esos eran los últimos pasos hacia la clonación. En algún momento me consideraron que estaba completamente equivocado, que estaba loco. Es solo que cuando toqué este tema con un grupo de médicos en la ciudad de Rivas, hace 18 años, allá en Nicaragua, estaba todo el gremial de medicina, entre ellos médicos cubanos. Cuando yo hablé en aquel entonces de esto, los médicos, incluyendo uno de los médicos cubanos, se acercó donde mí y me dijo: lo que usted está diciendo es correcto. Este paso de catálogo es el último paso para donde después van a lanzar su mano hacia lo otro. Ahora, ¿qué es por eso estoy titulando Camino a la Clonación? Como dije, solamente voy a hacer una pequeña introducción porque no va un poco difícil hacerlo en profundidad, pero vamos a tocarlo en la iglesia, dado la relevancia de la noticia y dado porque va a estar en las noticias, porque el día de ayer el doctor He Jiankui, un científico chino, que asegura que nacieron los primeros bebés genéticamente modificados, mientras el hospital mencionado niega haber participado en el supuesto procedimientos. Las mellizas habrían sido genéticamente diseñadas para ser resistentes al VIH. La comunidad científica ha mostrado su rechazo, pues se declara opuesta a cualquier modificación del genoma humano. Tenemos hoy en día múltiples de niños que han nacido in vitro. Eso no es problema, ahí no hay ningún problema. El problema es la discusión es exactamente con la noticia que se acaba de dar de estas mellizas que nacieron ya con una manipulación del genoma, donde definitivamente se le quitó una parte que no querían, se le puso otra parte que sí querían, se le puso otra parte del otro, y esa fue la manipulación. Miraba con mucha atención el día 26, es decir, este lunes, la noticia cuando en CNN en español, para que usted busque la información, estaban entrevistando al doctor Huerta, uno de los doctores que siempre está presentando CNN, y le preguntaban acerca de esta manipulación, y él mostraba que ahí estaba la preocupación, en la manipulación, porque con esta manipulación genéticamente ellos dicen podemos crear lo que nosotros queremos, es decir, el ser humano ya va a ir, queremos buscar una persona sostificadamente inteligente, que este niño sea súper inteligente, entonces vamos a manipular un poco de genes de una persona súper inteligente de esto, y comienzan
a manipular. Si queremos que una persona sea de 7 pies, entonces que sea de la altura de estos grandes jugadores de fútbol, entonces van a manipular el gene. Queremos que esta persona sea un guerrero, un militar de esos que sobresalen en nuestros ejércitos, entonces vamos a manipular esto y vamos a manipular lo otro y sacaremos ese niño. ¿Hasta dónde en estos momentos la ciencia está extendiendo sus manos a jugar a ser Dios? El Señor nos habla de 2 pecados cometidos por 2 pueblos que vivieron muy distante de tiempo el uno con el otro. El primer pueblo mencionado en la Biblia es, sin lugar a duda, la rebeldía contra Dios en la generación de Noé. En esta generación, que es donde yo creo que está la clave, y donde, si el Altísimo nos permite este sábado, vamos a profundizar, porque vamos a tomar todo el tiempo, y donde yo creo que está la clave. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres, escogiendo, oiga bien, viene la misma palabra, coincidencia de lo que se habló ayer, escogiendo. O sea, fíjese que la misma palabra es la misma que se puede utilizar con manipulación genética, escogiendo, o sea, manipulando, o sea, interviniendo en el aspecto genético que está reservado como el árbol de la vida solo para Dios. Dice, escogiendo entre todas. Y entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Hay muchas opiniones profundas, teológicas en todo este aspecto. No cabe duda que esa generación extendió sus manos a un acontecimiento en el cual no se le estaba permitido. Cuando esa generación extendió su mano para hacer un acto del cual definitivamente era la gota que derramaba la copa, en el cual Dios decide de inmediato y sin ningún retraso en adelante intervenir en esa generación, y toma la decisión el Señor de acabar con toda esa generación, a excepción que Noé encontró gracia a los ojos de él. La palabra del Señor habla y sigue hablando acerca de eso, y aunque no quiero en este momento meterme a hablar del segundo pecado de la generación de Sodoma, que ya todos conocemos lo que significa la pérdida de los principios morales, una violencia sin precedente, una crisis sin precedente. Lo que quiero hablar, que aparte de todo eso, es indiscutiblemente entre todo eso, por supuesto, tiene también que ser intercalado lo de Sodoma. Aunque no quiero hablar de todo el libro, pero tengo que mencionar una cosa de Sodoma. ¿Y por qué Jesús lo pega junto con la generación de Noé? En Sodoma se caracterizó entre toda la depravación el pecado de la sodomía, es decir, el pecado de matrimonio de hombre con hombre y mujeres con mujeres. ¿Por qué Jesús utiliza exactamente aquel pecado delicado de la generación de Noé y lo junta con el pecado delicado de Sodoma? Aquí tiene que inmediatamente, si usted agarra el hilo, se va a dar cuenta que el matrimonio de hombre con hombre o mujeres con mujeres automáticamente corta la orden de Dios de la reproducción, es decir, la multiplicación, porque 2 hombres no pueden tener hijos, 2 mujeres no pueden tener hijos. Al darse esa situación que se está dando en este momento, que es el pecado que Jesús, ambos pecados de Jesús dijo que iban a ser paralelos en los días antes del arrebatamiento de la iglesia. Nótese. Ahora, ¿por qué digo antes del arrebatamiento de la iglesia? Porque inmediatamente después del versículo 30
usted va a encontrar, entonces estarán dos en el campo. El uno será arrebatado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo. La una será arrebatada y la otra será dejada. Entonces, inmediatamente después de que se unen esos dos acontecimientos, la pregunta, da casualidad de que este mismo domingo en Maryland estaba hablando, más bien el sábado que hablé sobre ese mensaje profundo, estaba hablando de ese pecado del control de la natalidad, y que uno de los controles de natalidad podría haber sido la idea de incentivar el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y de esa manera hay un control de natalidad y van a nacer los niños que ellos quieren y no los que deben de nacer naturalmente. Cuando este 26 de noviembre sale la noticia de este doctor que acabo de mencionar de China, que oficialmente da a conocer las siamesas, donde nacieron ya específicamente con un genoma totalmente manipulado y resistente para recibir el virus del SIDA. Ante esta noticia de que ya definitivamente podrían manipular genoma humano, lo que quiere decir entonces que efectivamente coinciden las dos profecías. Ahora, con toda esta noticia que se está dando y que va a ser la noticia y que luego entra en una forma popular y entra el descontrol de manipulación en el mundo, sencillamente los multimillonarios homosexuales, tanto homosexuales como lesbianas, ya podrían extender sus manos directamente y manipular lo que ellos quieren directamente. La pregunta de todo esto que se está dando, de esta noticia que está en proceso y que comenzó precisamente tal como lo dije este 26, la pregunta es ¿hasta dónde el Señor va a dejar que esto continúe? La palabra del Señor nos da una idea acerca de esto, y yo quiero ir finalizando porque dije que es muy imposible. Yo solamente quería dar una introducción de la delicadez y de la peligrosidad con que estamos entrando en esto al final de este 2018 y camino hacia este 2019. Estamos entrando en un camino, ya entramos, por favor, en un camino peligroso. Si este médico chino ya dio a conocer, porque este es el tiempo ya que se dé a conocer esta noticia, ¿desde cuándo y quiénes ya han estado manipulando o están creando o van a crear en las próximas décadas niños super nefilines o gigantes o genomas manipulados? La pregunta con que quiero ir terminando esta corta reflexión del mundo actual, la pregunta profunda es, con el siguiente pasaje vamos a responder la parte final. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, esta palabra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículos 24-25. Santo Dios, ¿de qué estaba hablando el apóstol San Pablo en ese momento? Es posible que ni el mismo Pablo, en ese momento que estaba siendo tomado por el Espíritu Santo, es posible que ni él mismo pudiese entender lo que estaba diciendo en ese momento. Porque eso es lo más grande y lo más precioso de la palabra de Dios. La palabra del Altísimo es tan profunda porque Él es el que conoce el futuro. Él habla de ese futuro de una forma impresionante. Mientras venía en el avión este 26 del área de Washington, D.C., estaba finalizando de leer todos los 150 salmos. Y había un salmo allí que habla acerca de que Él conoce el futuro de una forma impresionante, porque Él es Dios. Y que el futuro, dice uno de los salmos, está en su palabra. Efectivamente, en Hechos 17, 24, 25, está el misterio de este tema que yo estoy hablando y que sin lugar a duda y en primicia este sábado en la iglesia de Virginia, y por favor busque en nuestra página web bolaines.org en eventos
todos los que viven en el área metropolitana de Washington. Allí en evento, allí está la información donde vamos a estar este sábado. Creo que vale la pena, dado la prioridad de este acontecimiento profético y las connotaciones que esto pueda tener. ¿Estamos entonces ya en el camino a la clonación? Y si estamos en el camino de la clonación, entonces el ser humano, con este doctor famoso que se hizo famoso el día de ayer, el día 26, entonces empezó el hombre definitivamente a extender su mano al fruto del árbol de la vida. ¿Cuál será la reacción del Altísimo a partir de este próximo 2019, donde sin lugar a duda va a ser un año de grandes acontecimientos? Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que están escuchando este programa, de verdad, vale la pena que usted haga una reflexión en su camino y que busque contra todo principio acercarse a Dios en paz. No a discutir, no a pelear, no a decir esto me parece y esto no me parece. No, ese no es el trabajo ahorita. El trabajo es buscar a Dios junto con toda tu familia, porque no cabe duda que el Altísimo va a intervenir. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.